Shalom, shalom. Esta es la parashá de Shalach, del libro de Shemot, segundo libro del Humash. Y la parashá principalmente nos habla, entre muchas cosas, del cruce del mar. Y en el capítulo 30, estaba diciendo en el 32, estoy en el capítulo equivocado. Capítulo 13 del libro de Shemot, dice el subtítulo, La ruta a Eretz Israel. ויהי ושלח פרעה את העם בלנחוס Elohim derech Eretz. Dice, y sucedió que cuando envió el faraón al pueblo, que no los condujo Elohim por el derech, el camino de Eretz Filistí, de los filisteos, porque estaba cerca. Pues dijo Elohim, tal vez se arrepienta el pueblo de ver alguna guerra y regresen a Mitzrayim. Y dirigió Elohim al pueblo hacia el camino del desierto, rumbo al mar de los juncales. Armados ascendieron los hijos de Israel de Mizraim, y llevó Moshe los huesos de Yosef consigo, pues con firmeza había hecho jurar a los Bene Israel, diciendo, ciertamente los recordará Elohim, y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Y pues todo este sección de primeros versículos está muy interesante y, y sucedió. Podemos notar que comienza con la Vav como conectando ah, la parashá anterior, que estoy viendo que es Setumá, y es una parashá cerrada, ¿verdad? Setumá, la otra es Petujá, abierta. Y es buena pregunta si la otra terminó un tema porque comienza con la Vav. Voy a leer un poco lo que dice el Humash de Armstrong. La ruta a Eretz Israel. La ruta más rápida, fácil y directa de Mizraim a la tierra de Israel es por el noreste, a lo largo de la costa del mar Mediterráneo que pasa por Filistea, en la costa oeste de la Tierra Santa, parte de lo que constituye hoy el área que se conoce como Gaza. Sin embargo, así como era la ruta más fácil para abandonar Egipto, también había representado la forma más fácil de regresar a allí, dado que los belicosos filisteos ciertamente iban a intentar repeler a los invasores Yehudim. Elohim sabía que el pueblo se desmoralizaría e intentaría regresar a Mizraim. Para evitar esto, les hizo tomar una ruta indirecta a través del desierto del Sinaí, dirigiéndose hacia el este y luego hacia el norte para que entraran a la tierra de Israel desde la ribera este del río Jordán. De esta forma se alejarían tanto de Misraim que les iba a resultar muy difícil, aunque no imposible, pensar en un eventual retorno. Así comienza la descripción del versículo y en una de las ilustraciones del PowerPoint voy a tratar de hacer una línea de ello. Y aquí podemos ver, voy a ver si tengo otra. De acuerdo a los estudiosos, la ubicación de Ramsés, ahorita lo vamos a ver, es en la costa del Mediterráneo, en el lado de Egipto, que es al lado izquierdo de la península del Sinaí. Y la franja de Gaza está creo que en esta sección.
Y si fueran a la tierra, aquí está el mar Muerto, a lo cual creo que la nación de Israel viene por este lado, algo así. Y la manera más directa al salir de Egipto hubiera sido cruzando la costa del Mediterráneo para poder llegar a la tierra de Israel. Mas vamos a ver en el PowerPoint, de acuerdo a la teoría del rabí Alexander Hull, que descendieron a esta línea que vemos aquí donde dice Eitam. Pero solo para ilustrar cuál era la ruta de los belicosos filisteos, era directo, tal vez 40 días de camino, y el Eterno bendito es Él, prefirió llevarlos por otra ruta, como ya explicó el comentario, para que no intentaran regresar a la tierra de la esclavitud, a Mizraim. Y antes de comenzar con el PowerPoint, voy a seguir leyendo un poco de la parashá Bechalach. Y dice aquí que llevó Moshe los huesos de Yosef consigo, pues con firmeza había hecho jurar a los Bene Israel, diciendo, ciertamente los recordará Elohim y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Podemos ver que Moshe, siendo de la familia de Leví, va a estar cargando los huesos de Yosef cuando se ha construido el Mishkan más adelante y viajen en el desierto por 40 años. Los huesos de Yosef van a estar viajando con los levitas y sabemos que el campamento se divide en tres secciones. La parte más interna, más santa, todo lo que rodea el santuario, ya sea al tiempo del tabernáculo, lo que rodea el patio que rodea el tabernáculo es lo que en el templo rodea el Heikal o el santuario, se le llama la Santa Azara, o sea, el patio de servicio que solamente los Kohanim entran ahí. Y a toda esa sección, ya sea el patio que rodea al Mishkan en tiempo del desierto, o ya sea la plaza que rodea el edificio del templo, del Ulam, el porche, el lugar santo y el lugar santísimo en tiempos del santuario, ah, se le designa el Mahané Shekinah, el campamento de la Shekinah. Y de ahí, fuera del perímetro de la Azara o del patio que rodea en tiempos del Mishkan, se encuentra el Mahané Leviim, que es fuera de la Azara, el perímetro de la Azara, hasta donde está el Soreg. Todo esto es perímetro de los levitas. Y del Soreg hacia la parte externa, o todo lo que es el campamento, ah, a esta sección, perdón, se le llama el Mahané Leviim, el campamento de los levitas. Y fuera de esta sección del Soreg hacia toda la ciudad de Jerusalén, se le llama, y más afuera de la ciudad amurallada, es el campamento de Israel, Mahané Israel. Usando esta ilustración, entendemos que Moshe llevaba los huesos de Yosef en el campamento de los levitas, o sea que es el campamento intermedio. El más externo es el campamento de Israel y el intermedio es el campamento de los levitas y luego viene el campamento de la Shekinah. Pero podemos ver en este contexto que también la Mishnah nos enseña en el tratado, creo que es el tratado Tamid, acerca del servicio diario, que cuando la manera de circular en el santuario es en sentido contrario de las manecillas del reloj, excepto alguien que tenía una razón muy especial como estar de luto o haber sido puesto fuera del campamento por el Sanhedrin o haber sido separado de la comunidad. Y esas personas tenían su propia puerta de acceso, que creemos que es la puerta de Barclay, que es justo donde hoy en día está el puente
de entrada al monte del templo, que es un puente temporal de madera con metal, y abajo de este puente está el área de las mujeres, donde hoy en día las mujeres van a orar en el muro occidental. Justo debajo de la entrada de este puente de acceso al monte del templo está un dintel enorme. Si uno pone atención lo puede identificar, pero si no pone atención o nadie le dice a uno, parece una piedra más en el muro occidental. Pero esa es la puerta de acceso encontrada por un arqueólogo de finales de 1800, de apellido Barclay, y por eso se le llama Barclay's Gate. Y creemos que por Barclay's Gate entraban las personas que estaban de luto y ahí lo recibían los Kohanim, eh, y podrían darle unas palabras de consuelo, diciéndoles a los que estaban de luto que puedan sus corazones ser consolados junto con todos los dolientes de Jerusalén. Y podemos ver que gente que está de luto y en tiempo del Mishkan es posible que haya gente contaminada de difunto, al menos lo que es el campamento de Israel, el campamento de los levitas, pero no el campamento de la Shekinah. Cualquier persona que quiera acercarse al Mahané Shekinah, o sea, a los Kohanim, tiene que hacer el proceso de purificación, ya sea la ofrenda. Acercarse a los Kohanim es presentar tu ofrenda y no puedes cruzar el Soreg a menos que tengas el nivel de pureza requerido por la Torah para traer tu ofrenda o acercarte a los Kohanim. Y quien está de luto puede acercarse al Soreg, hacer sus oraciones sin tener que presentar una ofrenda, pero no puede pasar el Soreg, aunque sea judío y esté circuncidado, pero si está contaminado de difunto, no puede pasar el Soreg. Entonces, la parashá nos enseña varios aspectos, solamente quiero enfatizar un poco de ello. Como dice Rav Shaol, para mí no es gravoso y para ustedes es seguro. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta de ello? Aspectos de pureza por causa de los More, huesos de Yosef. tengo una pregunta, More. Cuando venían los dolientes en sentido contrario, los Kohanim los recibían diciendo que aquel que hace la paz en las alturas haga la paz para con vosotros, El que hace la paz en las alturas. que haga la paz para con vosotros, como cuando finalizamos la amida. Solo una pregunta. Creo que no, la Mishnah solamente dice que la frase, no recuerdo exactamente la frase, pero dice que puedan ser sus corazones consolados con todos los dolientes de Jerusalén. Ok, gracias, More. Sí, ¿alguna otra pregunta? Creo que tenía otro. Voy a tratar de ilustrar con otra imagen que tengo en otro PowerPoint. Siempre se me pierde esa imagen, pero creo que tengo un PowerPoint donde hacía mis posts para Facebook hace tiempo y siempre se me esconde. A ver, este campamento de la Shekinah, si ya lo encontré en español. Voy a ver si lo puedo compartir. Vemos aquí que lo que es toda el área que rodea el santuario, que tiene un perímetro de color rojo, un recuadro, es lo que en la parte superior se llama Mahané Shekinah, el campamento de la Shekinah. Y después viene un perímetro azul, que es el que rodea todo el Soreg, y a ese se le llama el campamento de los levitas, Mahané Leviim. Y ah,
por si tenía que dibujar, iba a agarrar un lápiz. Y entre el azul y el verde se le llama campamento de Israel, Mahané y Israel. En tiempo del Mishkan, el Heikal o el santuario corresponde al Mishkan o al tabernáculo, y el patio que rodea el tabernáculo sería el perímetro rojo aquí en el templo. Y el área de entre el rojo y el azul es donde estaban todos los levitas en sus ah, tiendas, su campamento, Gershon, Kehat y Merari. Y este era su perímetro de apoyo a los Kohanim y también para instruir al pueblo. En tiempos del templo es entre la Azara y hasta en su perímetro más externo al Soreg. Y del Soreg hacia afuera es el Mahané Israel, el campamento de Israel. ¿Y qué nos enseña este recuadro o esta lámina? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero vemos que la flecha negra nos enseña cómo en la puerta de Barclay, que está en voy a tratar de pintar con el color rojo, el área del Cotel hoy en día está en esta área. Y la puerta de Barclay está en algún área por aquí. Entonces, la mayor parte de la gente entraba ya sea por el pórtico real, la gente de alta alcurnia de la ciudad alta de Jerusalén, donde vivían los Kohanim, los Leviim, los políticos, entraban por esta área. La gente que venía de purificarse en la ciudad de David entraban por la puerta La Hermosa, que es la puerta Hulda, y emergía aquí, o por la puerta Triple y emergía aquí. Eh, este muro no existía, tenemos que removerlo de nuestros planos. Y quien estaba contaminado de difunto no tenía que hacer toda la circunferencia que se requiere en sentido contrario de las manecillas del reloj. Simplemente el doliente entraba, lo recibía alguien de los representantes de los Kohanim, les daba palabras de consuelo y salían, creemos que por la puerta doble. La puerta doble tenía dos pasillos, uno de entrada y otro de salida. Por la puerta de salida salían los dolientes. Por la de entrada entraban quienes traían sus ofrendas. Y entonces vemos en este sencillo ilustración cómo hay una manera estructurada para que pueda entrar a la gente en el servicio del Beit HaMikdash. Alguien que está de luto tiene acceso voy a tratar de ilustrarlo. Alguien que está de luto tiene acceso, voy a pintar con negro. Si entra por aquí, puede estar en todo este perímetro del santuario, alrededor, fuera del Soreg. Y aquí la flecha negra dice Tamei, alguien con contaminación de difunto que no ha sido rociado con las aguas de la purificación. Mientras que un Tebul Yom, alguien que estuvo con algún tipo de impureza, pero ya bajó a las aguas de la purificación y tiene que esperar a que se ponga el sol, no puede pasar el Soré. Cruza más adentro de santidad que el Tamei Met, que el contaminado de difunto, pero no puede cruzar y entrar al Mahané Leviim. Tenemos otro grupo que se llama Mehusar Kippurim. En la parte inferior viene la explicación. Mehusar Kippurim, quien bajó a la mikvá, esperó a que el sol se pusiera,
pero no ha traído aún su corbán. Entra hasta el atrio de las mujeres y de aquí puede presentarse con los Kohanim para poder traer su ofrenda y de esa manera ser designado como alguien totalmente puro, como puede ser alguien que tenía tzarats o una mujer que dio a luz o un varón que tuvo una emisión nocturna, o la pareja que fue de luna de miel a Jerusalén, no puede acercarse a los Kohanim, tiene que pasar el proceso de Tebul Yom, después Mehusar Kippurim y finalmente ser declarado limpio para poder hacer lo propio. Se me estaba pasando el Tzav o la Tzavá fuera de del perímetro verde, es fuera del templo, no entra la mujer que está en su periodo o la mujer que dio a luz o el varón que tuvo una emisión nocturna o alguien que tiene una segregación en su cuerpo de manera no natural, como puede ser que le sangre un oído, un ojo, la nariz, o algún orificio de su cuerpo, no puede entrar a menos que sea sanado, baje a las aguas de la purificación, espere a que el sol se ponga y entonces ya puede hacerlo. En el caso de la mujer que dio a luz, tiene que esperar, si dio a luz a un varón, 40 días, si dio luz a una niña, o el doble, 80 días. Básicamente es una tabla práctica de saber quién entra, por dónde y para qué. Y no No sé sé si si alguien alguien tiene tiene pregunta pregunta de de esto. esto. Ok. Pues Pues los los huesos de huesos de Yosef Yosef viajaban viajaban en en el, el, am, ¿cómo se se llama? llama En como en el el atrio atrio de de los los levitas. levitas. Nada Nada más más puede puede bajarle bajarle su, su, su su volumen. volumen. Voy a dejar de Dejar de compartir. compartir. Mm, ¿Alguien ¿Alguien tiene tiene algún algún comentario? comentario? Había una hermana que tenía su micrófono abierto. Ok. Bueno, parece que son cosas básicas que ya todos sabemos y yo redundo mucho en ello. Y En el chat dejé un comentario. sí, hermano Jaime, ¿tiene un comentario? Shalom, ¿cómo está, amores? Le comentaba que en el chat había dejado un comentario, sí. O en el chat, déjeme ver. En el chat dice el Midrash Shimot Rabbah 2011 y el Talmud Sanhedrin 92b enseñan que un grupo de la tribu de Efraín intentó salir de Egipto antes del tiempo decretado. Malinterpretaron el cálculo de los años de la esclavitud profetizados a Abraham en Bereishit y pensaron que el momento de la redención ya había llegado. Sí, Hassal nos dice que son las personas que murieron en el intento y son básicamente los del Valle de los Huesos Secos que habla Ezequiel. Había llegado. Rashi, citando al Midrash, explica: Hashem no quiso que el pueblo viera los huesos de los hijos de Efraín que habían sido matados ahí para que no perdieran la fe y quisieran volver a Mizraim. Gracias, hermanos. Sí, es uno de los Midrashims que habla acerca de los que se quisieron adelantar de la tribu de Efraín y murieron, o sea, los mataron los filisteos y, y es todo de acuerdo a los comentarios. Recuerdo que son los huesos del valle de los huesos secos que habla el libro de Ezequiel y que hablan la profecía. Es esta parte de la tribu de Efraín que se quiso adelantar por no saber calcular. Debió haberle preguntado, creo que la tribu de Isaacar son los especialistas en los calendarios y en los tiempos. Y ellos saben
un poco más el conteo de los tiempos. Y Baruch Hashem, gracias hermanos. ¿Algún otro comentario? Y dice el verso 20, y partieron de Sucot y acamparon en Eitam, al borde del desierto. Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, para que pudieran viajar de día y de noche. Y no apartó la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche de delante del pueblo. Y de acuerdo a Jajamim, y el rabí Alexander Hull lo menciona en los comentarios de su libro, que fue hasta Sukkot cuando la presencia divina comenzó a acompañarlos, porque antes de Sukkot, cuando salieron de Egipto, no estaba todo el pueblo completamente unido, ya que algunos ya habían salido, pero Moshe se había retrasado un poco por sacar los huesos de Yosef, pero en Sucot se encontraron todos, y ahí es donde la presencia divina se manifiesta en la columna de fuego y en la columna de nubes para estar con el pueblo acompañándolos en la travesía, una vez que salimos de Mizraim. Y la unidad del pueblo en este contexto es sumamente importante. Y antes de continuar con el PowerPoint, me viene a la mente que en este comentario que mi hija estaba leyendo del Rabí Weiss, dice que la unidad es sumamente importante. Dice, para Shah Beshalach, lo voy a leer de este libro, está en inglés, pero voy a tratar de traducirlo lo mejor posible. El canto del corazón, dice el encabezado. The Song of the Heart. El Midrash en esta parashá semanal nos dice lo siguiente. As Yashir Moshe. Entonces Moshe cantó. Esto es lo que dice el versículo. Tu trono ha sido establecido desde entonces. Y la palabra entonces se traduce en el hebreo as. Entonces, cantó Moshe. O tu trono es establecido desde entonces. ¿Desde cuándo se ha establecido su trono? Desde que cantó Moshe. El rabí Berajaya nos dice en el nombre del rabí Abajú, aunque siempre has existido, es como si dijera ese entendimiento del versículo, aunque el Eterno siempre ha existido, su trono no ha sido establecido, ni tú, Eterno, te has revelado en tu mundo hasta que tus hijos cantaron juntos. Por lo tanto, el versículo dice, tu trono ha sido establecido desde entonces. ¿Desde cuándo? Desde que estaban juntos cantando, As Yashir Moshe. Entonces cantó Moshe. Además de esto, As Yashir Moshe. Entonces cantó Moshe. Esto es lo que dice el versículo. ¿En referencia a qué? A otro versículo de la Escritura donde dice, abre su boca con sabiduría y una Torá de bondad imparte su lengua. Esto viene en el libro de Proverbios capítulo 31, verso 26, haciendo referencia a la mujer virtuosa, de quien los sabios nos dicen que el rey Salomón lo escribió para su madre, otros dicen que en los méritos de Sara, nuestra matriarca. Continúo traduciendo. Desde el día en que Hakadosh Baruj Hu creó el mundo hasta el día que Bené Israel estuvo a la orilla del mar, nadie había cantado a Hakadosh Baruj Hu hasta que Bené Israel lo hizo en As Yashir Moshe. Abraham creó a Adán, pero él no cantó una canción. Rescató a Abraham del horno, pero Abraham no cantó. Rescató a Yitzhak del altar, pero no cantó. Rescató a Jacob del ángel y tampoco cantó. Y cuando Bené Israel vinieron al mar,
y partió el mar delante de ellos. Inmediatamente juntos cantaron a Hakadosh Baruj Hu. Por eso el versículo nos dice, Az Yashir Moshe. Entonces cantó Moshe y los Bené Israel. En base a este versículo, también se refiere lo que dice el Proverbios acerca de la mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría. Hakadosh Baruj Hu entonces dijo, esto es lo que siempre he estado esperando. ¿Cuál es el grande significado de cantarle alabanzas a Adonai? Es que a través de todas las generaciones, el santo bendito es Él, esperó con paciencia esta forma especial de servicio. Además de esto, Rashi comenta acerca de Az Yashir Moshe, que cuando Moshe vio el grande milagro del partimiento del mar de los juncales, un pensamiento vino a su corazón y comenzaron a cantar el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Rashi trata de decir con esto? Que todos los hombres, recordando las acciones y las palabras en los pensamientos que tenían en su corazón, se exaltaron. ¿Por qué tiene que Rashi mencionarnos esto aquí? Porque lo hace en base al canto del mar. ¿Por qué lo hace en base al canto del mar? El Maharal de Praga nos explica que Rashi estaba un tanto preocupado por el aspecto futuro de la palabra Yashir, cantará, lo cual significa en tiempo futuro. Rashi, por lo tanto, comenta que aunque la Torá describe un evento que ya pasó en la narrativa, usa la palabra en tiempo futuro para describirnos que el corazón del hombre anhelará cantarle siempre a Hakadosh Baruj Hu, aún en el futuro. El Maharal entonces hace esta pregunta más allá, meditando en por qué la Torá necesita decirnos acerca de los pensamientos de Moshe y del pueblo de Israel. Suficiente es decirnos que Moshe cantó y nosotros darnos cuenta que el canto de Moshe es precedido por tener el pensamiento de querer cantar. El Maharal entonces nos da una brillante y hermoso punto de vista acerca de la naturaleza de este canto y nos dice lo siguiente: el motivo para cantar se origina en el corazón. Cuando la alegría toca los corazones de los justos, ellos son inspirados para abrir su boca. Sin lugar a dudas, ellos cantaron y se regocijaron en sus corazones. Por lo tanto, el versículo dice, Az Yashir, entonces ellos cantarán en tiempo futuro, refiriéndose a la inspiración que les da el gozo de experimentar un milagro. Si no hubiera una decisión consciente de querer cantar, como cuando la mente de una persona le dirige los miembros de su cuerpo para actuar de cierta manera. Lo mismo sucede aquí. De haber sido así, su canto no hubiera sido un canto de alegría, hubiera sido solamente un despertar espontáneo de alguna alegría que sintieron en su corazón. Y por esa razón la Torá se refiere a su canto en tiempo futuro, refiriéndose al gozo que el corazón debe demostrar siempre que siente gratitud. Y voy a adelantar un poco más. El hombre debe de cantar cuando es motivado por la alegría y por un buen sentimiento en su corazón. En base a qué establecemos esto, en base al versículo que dice, he aquí, mis siervos cantarán de un corazón agradecido. Isaías 65:14. Adán Harishon, Adán, el primer hombre, estaba asombrado, perdón, de la hermosura de la creación, de toda la majestuosidad de la creación de Hakadosh Baruj Hu.
ya que el propósito de la creación no había llegado aún a su cumplimiento, no se sintió inspirado para poder cantar. Cuando Abraham fue rescatado, no se sintió inspirado porque no había sido establecida la nación de Israel. Yitzhak no se sintió inspirado cuando fue librado de la queda, y Jacob se le dio fortaleza para vencer aún al ángel de la muerte. Pero aún así, ellos no se inspiraron porque la nación de Israel tenía que alcanzar la cúspide. Cuando la nación de Israel alcanza la cúspide, todos juntos están dispuestos a cantar. Y esto es lo que sucede en este canto del mar. Ahora podemos entender que se puede hacer distinción de cuando alguien, por decir, cuando cantamos el Jalel en la noche de Pesaj, es una aparente contradicción a la regla general de que el Jalel se recita solamente de día. ¿Por qué en Pesaj lo cantamos de noche? El comentarista Ran nos explica el contexto acerca de cómo cantar cuando estamos orando. El Jalel se recita, dice, solamente de día, pero en la noche de Pesaj, el Jalel no solamente se recita, debe de am, ¿cómo am, salir del corazón y de la boca de uno como una fuente de alegría espontánea, llena de entusiasmo, donde los corazones de aquellos que han sido redimidos en esa santa noche no pueden contener su alegría, y, como dice el profeta Isaías, este canto será para ustedes en la noche que el festival es santificado. Isaías 30:29. Y vemos lo poderoso que es As Yashir Moshe. Entonces cantó Moshe y los Benei Israel. ¿Y por qué es importante este canto? Porque estaban agradecidos como nación por haber sido rescatados de la vida de esclavitud. Ahora bien, en el aspecto litúrgico, en el Sidur, cuando hacemos la oración de Shacharit todos los días, incluyendo en el Shabbat, viene el canto del mar. Pero el canto del mar viene en la sección que se llama Pesukei de Simra. Y en Pesukei de Simra se llama versículos de canto o cantados, Pesukei de Simra, pero son versículos encadenados. Están unidos por la palabra aleluya. Del Salmo 145 al 150, inician con aleluya, terminan con aleluya. Y por eso se llama conjunto de salmos y cantos o cantos encadenados para exaltar a Hakadosh Baruj Hu. La pregunta es, ¿por qué los salmos, en este caso del libro de Salmos, valga la redundancia, preceden el canto del mar en la liturgia diaria? Y Jajamim, los sabios de bendita memoria, dicen que el canto del mar, por ser tan poderoso y tan importante, es necesario que venga al final de Pesukei de Simra, cuando la gente o el individuo que está haciendo sus oraciones matutinas ya ha hecho un recorrido largo, se siente un poco cansado y todavía tiene que hacer el canto del mar, porque el canto del mar tiene que recordarle a la conciencia del individuo que tenemos que ser agradecidos y perseverar exaltando a nuestro Padre Celestial con un fluir espontáneo de gratitud y de amor a nuestro Padre Celestial. Y aquí en el Sidur de ArtScroll viene en la página 79 de las oraciones matutinas, dice Shirat Hayam, el canto del mar. Veyasha, y salvó Adonai en ese día
a Israel de la mano de Misraim. E Israel vio a los Misraim, a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces el Hasán dice, Israel presenció cómo la grande mano de Adonai se abatió sobre Misraim y el pueblo temió a Adonai y tuvieron fe en Adonai y en su siervo Moshe. Y comienza, As Yashir Moshe Ubene Israel. Y en la congregación lo cantamos con ese tono. Ah, entonces Moshe y los Bene Israel optaron por entonar este canto a Adonai y dijeron lo siguiente, cantaré a Adonai, pues él es exaltado sobre los arrogantes, habiendo arrojado el caballo y su jinete a la mar. Elohim es mi fuerza y mi alabanza. Él ha sido mi Yeshua. Este es mi Elohim y le construiré un santuario. Es el Elohim de mi Padre y yo lo ensalzaré y yo lo ensalzaré. Adonai es Señor de la guerra a través de su nombre Adonai. Y se puede cantar alternado con la congregación y es muy hermoso este canto, pero es un canto que, de acuerdo a lo que nos explica el rabí Asher Weiss, es un canto que está explicado que el pueblo de Israel cantará en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque así como debemos de recordar todos los días en la liturgia que debemos ser agradecidos con Hakadosh Baruj Hu por habernos rescatado de una vida de esclavitud. Y ese es el canto importante que Moshe está cantando con todo el pueblo. Moshe y los Bene Israel están haciendo este canto tan hermoso en señal de gratitud para mostrar al pueblo de Israel que siempre que seamos liberados, tenemos que ser agradecidos y debemos de cantar. Y el libro de Apocalipsis también nos habla acerca de este canto de gratitud, donde se debe cantar el canto de Moshe, tratando de encontrarlo en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 14 dice, miré y aquí el cordero o el siervo sufriente estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el sonido de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y oí la voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los Segenim, los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Y nos explica las condiciones de ellos. Y capítulo 15 también nos dice, y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Elohim. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Elohim. Y cantaban el cántico de Moshe, el siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo,
por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifiestos. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas. Continúa la narrativa ahí. Pero podemos ver la importancia de Ash Yashir, del canto del mar, que connota la obligación de gratitud, de alegría, de plenitud, todos los días en nuestros tefilots. La liturgia nos lo recuerda, y nos lo recuerda tanto la Torá en el principio del libro, así como también el Brit Hadashah al final del libro, que tenemos que aprender a ser agradecidos cantando. Por eso es que a mí se me dificulta eh, estar liderando el servicio y, y ver a mi alrededor gente mal agradecida o gente olvidadiza o gente cansada, que en lugar de explotar en exuberancia de gratitud diciendo "Haz Yashir Moshe Bene Israel", en mi exageración anhelaría ver gente que se desgañita en gratitud, contrario a ver gente que está como bostezando, distraído, o que se le olvidó su libro de oración, o que no sabe ni por qué está ahí, pero para cumplir tal vez con el servicio. Estoy exagerando en los dos extremos para establecer un punto, que no es fácil ser agradecido, porque después de una hora de oración hay gente que se acerca y me dice, hermano, les digo, hermano, ya no lo volví a ver, hermana, ya no volvió al servicio. Y la gente me dice, disculpe, es que como nada más traía una hora para el servicio y ustedes se tardaron más de 2 horas, pues no, eso excede mi tiempo que traía disponible. Y yo digo, wow, no sabía que la gente se disponía para ser agradecida, nada más puede hacerlo por una hora a la semana o al día, si es que fuera verdad. Pero ¿quién no quisiera ser agradecido con nuestro Padre Celestial por horas, por minutos? Y me recuerda cuando la gente hace mención de la vida anterior a servicio a nuestro Padre Celestial, cuando se amanecía la gente con el mariachi o con el grupo musical o en una boda, en unos 15 años, y nadie traía nada más una hora para distraerse o alegrarse o cantar, sino continúa durante toda la noche. Y en mi caso nunca entendí, se me hacía sumamente tonto estar con un vaso así por horas sonriendo y tratando de llevar una plática que no tenía ningún sentido, solo por estar ahí socializando. Y cuando venimos a servirle a nuestro Padre Celestial, la gente dice, solo traigo una hora, solo traigo hora y media porque 2 ya no es tolerable. Y nuestro Padre nos ayude a poder ser agradecidos. Y le digo a los hermanos de la congregación, el ser agradecido, ser ah, reverencial y entendido en todas estas cosas, a mi entender, es medicina para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Un alma que canta, un cuerpo que sabe expresar con manos, con su rostro, con su cuerpo, con sus manos, en alegría al Padre. Bendito es Él. Es un cuerpo y un alma que no lo puede angustiar ni la soledad, ni la tristeza, ni la enfermedad. El rey David lo dice en el primero de los Salmos: no te alabarán los que descienden al sepulcro. Los muertos no te pueden alabar, Padre Celestial. El más involucrado, o a quien más le interesa que su nombre sea exaltado, es nuestro Padre Celestial. A Él le conviene que estemos saludables para poder cantarle, poder danzarle, poder brincar, poder gritar cuánto le amamos. Y, y si estuviéramos en tristeza, lo aleino, en enfermedad,
lo aleinu, que no nos pase a nadie, no podríamos cantarle. Entonces, Hashem nos ayude a aprender a ser agradecidos, y la liturgia es una buena compañera para someter a un entendimiento irreverente. ¿Alguien tiene un comentario de esto? El hermano Juan pregunta que si transmitimos. No, hermano, parte de la irreverencia o de la dolencia del creyente es, es en Shabbat tenerlo como un día regular. Entonces, aprendemos que en la Santa Torá existen los 39 restricciones o prohibiciones de hacer trabajo, entre los cuales están el no dibujar, no borrar, no tejer, no sembrar, no cosechar, no encender fuego, todas estas cosas. Y en la mente judía, el transmitir en línea es tenido como rayar o transgredir. Entonces el mundo ortodoxo no hace eso. Y en una ocasión vino un joven a la congregación a visitarnos y le gusta tocar, creo que toca el violín, toca la guitarra, y estábamos en Shabbat. Entonces unos hermanos estábamos cantando y aplaudiendo y empezaron a danzar algunos hermanos y algunas hermanas haciendo círculos, y, y este joven estaba ahí y dijo: hermano Edgar, la guitarra que está en el otro cuarto es de usted. Me acaban de decir que es de usted. Le digo: sí, es mía. Dice: ¿por qué no la toca? Le dije: no tocamos instrumentos en Shabbat. Y dice: ¿por qué? Si el salmista dice que tenemos que cantarle con el arpa y con las trompetas y todo esto. Le digo: entiendo eso, pero de acuerdo a la halajá o a lo que prescribe Jajamim, los sabios, es que la era mesiánica, el Shabbat es una probada de la era mesiánica. Le trataba yo de explicar a este joven. Y le dije: entonces, la era mesiánica, o sentarnos a la mesa de Shabbat y participar de las seudot o las comidas del Shabbat, que son tres, y eh, en la era mesiánica nos sentaremos con Mesías y cantaremos con él, estaremos alegres en la era mesiánica y todas estas cosas. Le pregunté a él: ¿quién querrá estar sentado a la mesa con Mesías y tener el celular en la mano? ¿O quién va a querer estar sentado a la mesa con Mesías, con los líderes en la era mesiánica, con los profetas de bendita memoria, los grandes como el rey David, Salomón, Isaías, Jeremías y todos ellos? ¿Y quién va a estar diciendo: permítanme, es que se me rompió la cuerda del arpa, o permítanme, es que la nota no la puedo alcanzar, quiero cantarle a mi Mesías, pero me está saliendo mal esta nota, ya sea en la voz o en el instrumento? Entonces, es tenido como irreverente que tu enfoque de exaltación en un día tan especial pueda estar en peligro de rayar en irreverencia por causa de transgredir. Entonces el mundo ortodoxo nos pone la muestra diciendo: si Mesías estuviera en la mesa con nosotros, nadie quisiéramos sembrar, cosechar, tejer, cortar, dibujar, transmitir, tocar, porque es más grande la presencia de Mesías y del Creador en medio de nosotros que nuestro anhelo por querer justificar lo que hacíamos en las iglesias anteriormente. Y esa es una grande diferencia entre estas cosas. Y hay quien lo hace, está en su derecho de hacerlo, y creo que es más el beneficio que recibe uno de aprender la grandeza de la era mesiánica que pelear el derecho a ser irreverente por querer ayudar a otros a que se conecten o aprendan a cantar
O no, no sé cuál sea la explicación, pero esa es una explicación larga de lo que preguntaba el hermano Juan. En una ocasión me invitaron a una conferencia del templo y me tocó compartir algo de escatología. Y estaba hablando de esto del Shabbat y de la era mesiánica. Y, y como ahorita, emocionándome, tratando de explicar, estaba hablando de las restricciones y de lo hermoso que es la era mesiánica con Mesías y todo esto. Y terminé mi presentación. Después hubo un break, un espacio para descansar, tomar café o algo. Y se me acercó una persona de los que estaban del grupo musical de alabanza que estaban en esa conferencia y era Shabbat. Y me dice esta hermana, dice, disculpe, a nosotros nos invitaron para tocar en este día aquí y es Shabbat, ¿qué debemos de hacer? Y se me quedó viendo así y yo me quedé viendo y le dije, no tocar. Dice, pero quien organizó nos invitó y es nuestra obligación. Digo, entonces no me pregunte si su obligación es tocar y cree que es lo correcto, pues toquen y canten. Si vimos que no es lo que se debe de hacer, no lo hagan. Vayan y díganle al organizador que a partir de aquí no van a volver a tocar los Shabbats. Y eso es lo que yo aconsejo. Se me quedó viendo unos segundos y se fue meditando. Yo dije, ¿qué irá a pasar? ¿Irán a cancelar los cantos o la fiesta va a continuar? Y continuó la fiesta con la música, pues. Y, y sí, es la lucha de cada individuo y de cada persona, ah, estos aspectos de la halajá y es algo muy bonito aprender. Muchas veces la halajá raya en demandar, es muy demandante y por otro lado está la ética y siempre está lo que es correcto porque es obligación y lo que es ético porque es lo que se tiene que hacer. A veces parece que los dos se contradicen y tiene uno que encontrar el balance en esas cosas y no es fácil hacerlo. Pero lo bonito de la Torá es que Jajamim o los sabios ya han pasado por todo esto por siglos antes de nosotros y tienen respuestas a muchas de nuestras preguntas. Dicen los gringos, having said that, habiendo dicho eso, creo que voy a ir ahora al PowerPoint. Solo quería hablar un poco del canto del mar, porque no sé si el PowerPoint me permite llegar hasta ello al final. Entonces me quise adelantar un poco y voy a ir al PowerPoint. Y aquí tengo la parashá Beshalach, el cruce del mar. Y estos son los dos extremos, el inicio de la parashá y al final es esta lámina hasta el monte Sinaí. Solo quiero enfatizar que Egipto es esta área que está aquí. Esta es la península del Sinaí. Israel creo que viene desde Gaza por este lado y la península del Sinaí fue ganada en la guerra de los 6 días por Israel, pero después tuvo que cederla en un gesto de buena voluntad y es un área neutral, se supone, pero desgraciadamente mucho del terrorismo se esconde ahí y Israel tiene que tener cuidado en sus fronteras para estar cuidando de la península del Sinaí, quien quiere acceder a lo que es oficialmente el Estado de Israel. Pero debería estar bajo el control de Israel porque Israel obtuvo el derecho en, en la guerra. Y en la lámina del lado derecho también vemos la península del Sinaí un poco más clara
pero vemos que en la parte inferior está el Mar Rojo y tiene dos brazos. El brazo hacia la izquierda se le llama el Golfo de Suez y el brazo del lado derecho de la península del Sinaí se le llama el Golfo de Acabá. Tenemos Golfo de Acabá, Golfo de Suez, península del Sinaí, Egipto y Israel por acá, por este lado, en el lado norte. Solo para ubicar geográficamente algunas de estas áreas. Antes de comenzar la descripción que puse en este PowerPoint es en base a la teoría del rabí Alexander Wool en su libro que se llama La búsqueda del Sinaí. Y dice el rabí Hull, perdón, Alexander Hull, que Ramsés, de acuerdo a los estudiosos, está ubicado en un pueblo antiguo que se llama Pelusium y lo encontré en el mapa en Google Earth, en el globo terráqueo de Google, y ahí pude acercarme, le puse Pelusium y me vino a esta ubicación que se llama Ruinas de Pelusium en un citadel. Está en la parte de Egipto, pero en el mar Mediterráneo. Entonces quise ponerlo aquí. Vemos nuevamente la península del Sinaí del lado izquierdo y Egipto en el color verde en el lado derecho y todo lo que es el desierto en la parte inferior. Pero de acuerdo al rabí y algunos otros estudiosos, Ramsés es este lugar que se llama en Egipto Pelusium. Ramsés. En el año 2448, a partir de la creación, que equivale a 1312 antes de la era común, en el 15 del mes de Nisán, 600,000 varones israelitas, junto con sus mujeres y sus hijos, salieron de Mizraim, liderados por Moshe. El Targum, Jonathan Ben Uziel, señala que Ramsés es Pelusium, una antigua ciudad ubicada en la costa del Mediterráneo, en el lado de Egipto. Éxodo 13:7. Así pues, dice Génesis 47:11, Joseph estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Mizraim, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como el faraón había mandado, y proveyó Joseph de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Entonces vemos aquí que Ramsés, y de acuerdo al Targum, Jonathan es Pelusium y es ese pueblito que encontramos en las costas del Mediterráneo, en Egipto. Éxodo 12:37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hasta Sucot, unos 600,000 hombres a pie, unos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. ¿En qué fecha tomó lugar esto? En el 15 de Nisan. Dice el rabí Alexander que de Ramsés a Sucot hay 114 kilómetros de distancia. Y también dice el rabí que Sucot es equivalente a lo que la Biblia llama Pi Hajirot. Dice él que es el mismo lugar. También viene el nombre Etam. Dice Éxodo 13:20. Y partieron de Sucot y acamparon en Eitam, al borde del desierto. Adonai iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, para que pudieran viajar día y noche. No apartó la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche
delante del pueblo. Y de acuerdo al comentario que tiene el rabí Hul en su libro, y también como Jajamim lo describe, es que la columna no pudo operar hasta que estaban todos juntos en Sucot, porque Moshe se había tardado un poco sacando los huesos de Yosef, y hasta que llegó con los huesos de Yosef, todos se juntaron en Sucot, y a partir de ahí las nubes de gloria, o la columna de fuego, la columna de las nubes, comenzó a acompañar al pueblo cuando ya estaba todo junto. Y es lo que también nos enseña el canto As Yashir Moshe, que hasta que estaba todo el pueblo unido como uno solo, una sola nación, estando agradecidos y alegres, cantaron junto con Moshe este canto que también se volverá a cantar en el futuro, a lo cual el libro de Apocalipsis nos testifica, como ya lo leímos. Y vemos aquí que en la teoría del rabí Hul salieron de Pelusium o de Ramsés y bajaron hasta llegar, como dice este versículo, a Eitam. De acuerdo a la medida que nos da los comentaristas y la escritura, dice el rabí Hul que equivale a 114 kilómetros. Y cuando él hizo un una marcación de distancia por un lado y por otro de este lago que está en la parte intermedia, él pudo deducir que la travesía debió haber sido de esta manera hasta llegar a Eitam. Y partieron de Sucot y acamparon en Eitam al borde del desierto. Y vemos que donde dice Great Bitter Lakes en esta área, voy a tratar de iluminarlo. Si todo esto es el desierto, y aquí están las montañas, todo esto es montañas, dice el rabí que Eitam está al borde, que es ahí en esa área. Es la teoría que le está presentando, al borde del desierto. El mar de los Juncales. ¿En qué fecha? El día 17 de Nisan. Éxodo 14:2. Y el Señor le habló a Moshe diciendo, dile a los Bené Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hajirot, entre Migdal o Migdol y el mar. Acamparán frente a Baal Zephón en el lado opuesto junto al mar. Éxodo 14:2. Migdol, de acuerdo a los comentaristas, es la puerta de entrada y de salida a Egipto. Migdal o Migdol también se traduce como torre, o en este caso, la montaña o la torre desde donde se ve el mar de los Juncales. De acuerdo con la Mequilta, es un comentario, y el Yalkut Shimoni, Migdal era un fuerte, una torre de vigía. Y Hassal, o los comentaristas de bendita memoria, nos dicen que Migdal está al sur de Pi Hajirot. Y también tomé esta ilustración de Google, donde el mar Rojo o el mar de los Juncales se ve en el fondo. Y si Migdal es una torre o una colina o un fuerte militar sobre una colina donde se puede ver a lo lejos el mar Rojo, de ahí Egipto lo tiene como una puerta de entrada y de salida. Quien quiera llegar a Egipto tiene que cruzar por aquí, y quien quiera salir tiene que cruzar por aquí. Quien va no por el camino de los filisteos, sino camino hacia el sur, hacia el Mar Rojo. Voy a compartir con ustedes un poco la imagen que encontré en Google.
Y este es el mar Mediterráneo. Y en el fondo se ve el mar Rojo. Y de acuerdo al rabí Alexander Hull, esta es la área de Migdal, el lugar por donde viene el acceso. Si aquí está Pelusium o Ramsés, ups, le voy a dar vuelta. Vinieron a esta área de Migdal, que es abajo de estos lagos, y de aquí se puede ver quién va a entrar viniendo por esta área del desierto. Y por eso dicen él y otros comentaristas que Migdal es como una torre vigía donde los egipcios podrían controlar quién va a querer entrar a esa área. Solo quería ilustrar un poco de ello. Aquí está Google Earth con la península del Sinaí. Ups. Y el mar Rojo o mar de los Juncales con su brazo izquierdo que asciende hacia Egipto, que se le llama el canal de Suez o el mar de Suez, y en el lado derecho el golfo de Aqaba. Solo para tener una idea. Pero voy a regresar al PowerPoint. Entonces esta vista es del área que el Rabí Hur dice que es Migdal. Y aquí tenemos la travesía. Si salieron de Ramsés, vinieron a Eitam y después de ahí vinieron a Migdal y tuvieron que cruzar, pero de acuerdo a la teoría del rabí, el cruce fue en el mismo lado, en este caso es el lado izquierdo del Golfo de Suez, que tradicionalmente se nos enseña que cruzaron de izquierda a derecha, que el mar se abrió de izquierda a derecha, o sea, cruzando todo el mar, aunque fuera en la parte superior de su brazo, siendo un área que no fuera muy grande para cruzar y que se hicieron 12 caminos. Y aquí lo que el rabí Alexander Hull propone es que debido a la narrativa del Humash, llegaron al desierto de Eitam y después regresaron hacia el área de Migdal, de Pijajirot y Baal Zephon. Y aquí es donde él ubica estos lugares. Y de acuerdo al rabí Alexander, Sukkot es lo mismo que Pijajirot. Está al norte de Migdal y Migdal está al norte de Baal Zephon, en lo que es el lado izquierdo del Golfo de Suez. Y el cruce del mar, ¿cuándo tomó lugar? El 21 de Nisan. Y viene en Éxodo 14, del 15 al 22. Entonces dijo Adonai a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Dile a los Bene Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán en medio del mar sobre tierra seca. Y aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y entonces sabrán los egipcios que yo soy Adonai, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Elohim, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba atrás de ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Misraim y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo,
De noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaban los unos a los otros. Y extendió su mano sobre la mar, y extendió Moshe su mano sobre el mar, y Adonai, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los Bené Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y un muro a su izquierda. El desierto de Shur. De acuerdo a esta teoría del rabí Alexander Hull, los israelitas cruzaron el mar en una travesía semicircular. Aquí puse con un círculo entre rosa y rojo. Del lado derecho, el desierto de Eitam. Y del lado izquierdo del Golfo de Suez está el desierto de Shur. Y de esta manera es como el rabí Alexander está estructurando la narrativa para poder ver cuál es la travesía de los Bené Israel y por qué razón Hakadosh Baruj Hu obviamente no los quiso llevar por el camino de los filisteos, pero los trajo por este camino para mostrar su grandeza. Y de acuerdo a la narrativa o la explicación del rabí Alexander, no cruzaron de izquierda a derecha, como normalmente lo hemos entendido, de Baal Zephón hacia el desierto de Eitam, sino que cruzaron bajando por Migdol, entraron y salieron en Baal Zephón. Y de ahí tuvieron que ir al desierto de Eitam para después ir hacia Mara. Es lo que se nos está explicando en la narrativa bíblica. El 24 de Nisan, Moshe hizo partir a Israel del mar de los juncales y salieron hacia el desierto de Shur. Y anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Voy a volver a la ilustración. Si el desierto de Shur está del lado izquierdo del Golfo de Suez, no sería posible que cruzaran de Pija-Jirot hacia el desierto de Itam, porque la escritura dice que cruzaron hacia el desierto de Shur. Está del lado izquierdo. Y es por eso la teoría del Rabí Hul, que cruzaron, pero solo haciendo un semicírculo del lado norte hacia el lado sur, para volver a subir otra vez hacia el desierto de Itam y subir hasta Mara. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. Perdón, voy a regresar a Mara. Fecha el 24 de Nisan. Moshe hizo partir a Israel del mar de los juncales y salieron hacia el desierto de Shur, que es del lado izquierdo del Golfo de Suez. Y anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron por nombre Mara, que se traduce como amargura. Éxodo 15 del 22 al 23. 3 días. Dice, anduvieron 3 días en el desierto. ¿Cuál desierto cruzaron por 3 días antes de llegar a Mara? ¿El de Itam o el de Shur? ¿O los dos? Y la pregunta es, ¿dónde se ubica Mara? Y si ya están en el desierto de Shur, como dice la escritura, ¿cómo es que tienen que viajar al desierto por 3 días si ya están en el desierto? La respuesta que nos da el rabí es que viajaron del desierto de Shur hacia el desierto de Eitam por 3 días. Y de esta manera vemos aquí en esta ilustración que viajaron, voy a tratar de rayarlo, bajaron de Ramsés hasta Eitam. Y de Eitam vinieron a Sucot, Pija-Jirot, Baal Zephón, cruzaron el mar por Baal Zephón
recogieron las riquezas que Yosef había escondido en esta área de Baal Zephón y continuaron ahora hacia el desierto de Eitam y llegaron a Mara. Dice el rabí Alexander que estos lagos que están ahí se le llama los grandes lagos amargos. Y según su teoría de él, esto es propicio para que se llamen aguas amargas, porque son las aguas amargas que hay en esa área. Y esta es la travesía que hicieron los Bene Israel llegando hasta ahí, y de ahí van a irse directamente hacia Eilim. Otro aspecto interesante que nos dice el rabí en su narrativa es que tradicionalmente se ubica en diferentes lugares de la península del Sinaí, que ahí está el monte Sinaí, cosa que eso es fabricado desde tiempos de Constantino por su madre, que ella dice que tuvo un sueño y que tenía que establecer iglesias en diferentes lugares de la narrativa bíblica para que pudieran venir los peregrinos y conocer dónde tomaron lugar las acciones narradas en la Biblia, cosa que hasta hoy causa grandes problemas, porque cuando se hacen viajes a la tierra de Israel de parte de iglesias católicas o iglesias cristianas o cualquier tipo de denominación que es apegado a la teología cristiana, ellos viajan a Israel y se les lleva a todo este tipo de lugares que son fabricados por Roma, por Constantino, por la madre de Constantino, para poder recibir el beneficio ellos de lo que van a ir gastando los peregrinos. Y hoy en día podemos ver que hacen buen equipo los católicos y los árabes para poder establecer o han establecido sus hoteles, sus líneas de autobuses y sus restaurantes y sus iglesias para poder llevar a los incautos peregrinos, quien no anda contento de andar en la Tierra Santa, pero que difícilmente ellos pueden notar que están siendo llevados a lugares donde no tomaron lugar las narrativas de la Biblia. Recuerdo en mi primer viaje a Israel con el Morey Joseph Good, estábamos en Magdala, donde encontraron la sinagoga al tratar de hacer un hotel, la Iglesia Católica, vieron que había vestigios arqueológicos a las orillas del mar de Galilea, en Magdala, y tuvo que venir el departamento de antigüedades de Israel, los encargados de la arqueología, y les prohibieron que siguieran con la construcción del hotel porque había obviamente que examinar los vestigios arqueológicos. Ahí encontraron la piedra de Magdala, una sinagoga judía del tiempo de Yeshua, seguramente donde Yeshua iba a predicar y donde iba María de Magdala, y encontraron que ahí se hacían perfumes, cosméticos. De eso vivía mucha de la gente que vivía en ese pueblo. Y estábamos saliendo con el grupo de Magdala y vi que los camiones de los turistas, otros camiones que iban aparte de nosotros, se encaminaban hacia el lado norte por la carretera, saliendo de Magdala. Y cuando salimos le dije al More Joseph Good, se nos están adelantando para llegar a nuestra siguiente lugar de estudio, porque cuando llega un grupo y se nos adelanta hay que esperar a que terminen para entrar nosotros. Y dice el More Joseph Good, dice, ellos van a un lugar donde nosotros no vamos a ir. Y le dije, ¿por qué no vamos a ir a ese lugar? Dice él, ellos van a lo que se llama el monte de las bendiciones, donde creen que Yeshua alimentó a los 5,000. Y, y le dije, ¿y no es ahí? Y ahí es donde el Morello Segud me explicó, dijo, no, ese lugar es fabricado por la Iglesia Católica desde tiempos de Constantino para poder llevar gente ahí y venderles souvenirs y poner un restaurante, tener una iglesia
y es un negocio de la Iglesia Católica y de los árabes. Pero ahí nunca sucedió el evento y te voy a explicar por qué. Dice, nosotros vamos a ir al lugar donde sucedieron los hechos. Y esa semana nos quedamos en un kibutz que está ahí, Kibutz Levi, en el lado del área de Galilea, en el norte de Israel. Y caminamos en el Shabbat del kibutz a un cráter volcánico que se llama los Cuernos de Gitín, que tiene como dos cuernos la montañita, pero entre los dos cuernos está como plano. Y desde ahí me explicó el Morey Yosef Good. Dice, esta montaña que está enfrente se llama el Arbel y abajo está el mar de Galilea. Después de que Yeshua caminó en el mar, dice la escritura que subió a un monte y se puso a orar. Es el monte que está enfrente de nosotros. Y después vino y alimentó a los 5,000, que es en este lugar. Dice, si lo intentamos, de acuerdo a la narrativa bíblica, él lo caminó en esa noche. Si nosotros intentamos caminar a donde está la iglesia de Constantino, está demasiado lejos, no llegaríamos, dice el Moré, y yo he hecho este recorrido en 2 horas, y es comprobable que aquí es donde tomaron lugar los hechos. Pero la tierra de Israel está llena de lugares ficticios donde la gente está contenta de poder ir porque está visitando, pero desgraciadamente los llevan a lugares fabricados más que en lugares donde tomaron lugar los hechos. Y dice el rabí Alexander Hull que hay varios lugares en la península del Sinaí donde la Iglesia Católica ha establecido monasterios diciendo que ahí es donde es el monte Sinaí. Y en realidad no fue ahí, cosa que en su libro el rabí Alexander Hull está estableciendo cuál es el verdadero Sinaí siguiendo la narrativa bíblica, como lo hace el Morey Yosef Good en el caso del Brit Hadashah. Elim. Dice Éxodo 15:27. Voy a adelantar en mi Biblia. El canto del mar, capítulo 15. Las mujeres cantan. Llegaron a Elim, en el verso 27, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras datileras, y acamparon allí junto a el agua. Es el último versículo del capítulo 15. Acamparon allí junto a las aguas. Y después partieron de Elim, y toda la congregación de los Bene Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. El día 15 del mes segundo, que es el mes de Iyar, después de su salida de la tierra de Mizraim. Ya había pasado un mes. Aquí se nos muestra que el desierto de Sin está desde el Sinaí hasta Elim. Podemos ver, por lo tanto, que si partieron de Mara hasta Elim y después de ahí vinieron y acamparon arriba del Mar Rojo o a orillas del Mar Rojo, y dice la escritura que este es el desierto de Sin. Y desde el Sinaí hasta Elim es esta área de aquí. Todo esto son montañas, a lo cual la teoría del rabí Alexander Hull es que el monte Sinaí se encuentra en la península arábica y no en la península del Sinaí, en esta área. Números 33:10 nos confirma, dice el rabí en su narrativa, porque Números 33 dice, partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo, y partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Por lo tanto, Elim está al norte del Sinaí. Debe haberle puesto aquí al Sinaí. Volviendo a esta gráfica, es lo que tenemos aquí. Acamparon
en Elim y después fueron a acampar aquí al norte del Mar de los Juncales, del Mar Rojo, y después de ahí viajaron por el desierto de Sin hasta llegar a Refidim y por ende al monte Sinaí, que es la ubicación que nos está describiendo el rabí Alexander Poole. Y capítulo 16, lo voy a volver a leer. Se trasladaron de Elim y llegó toda la congregación de los Bene Israel al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Si el, si el Sinaí estuviera aquí, el desierto, no estarían cruzando el desierto de Sin, estarían en el desierto de Eitam. El 15º día del mes segundo, el 15 de Iyar, que es tiempo de segunda Pesaj, desde su partida de la tierra de Misraim. Y se quejó toda la asamblea de los Bene Israel delante de Moshe y Aarón en el desierto. Y les dijeron los Bene Israel, si tan solo hubiéramos muerto por la mano de Adonai en la tierra de Misraim, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos han sacado a este desierto para matar a toda esta asamblea de hambre. Perdón, no está preguntando, está afirmando. Pues nos han sacado a este desierto para matar a toda esta asamblea de hambre. Y le dijo Adonai a Moshe, he aquí que haré llover para ustedes comida del cielo, que salga al pueblo y recoja la porción de cada día, ese día, para que pueda ponerlos a prueba, a ver si siguen mi enseñanza o no. Y sucederá que el día sexto, cuando preparen lo que traigan, será el doble de lo que recojan cada día. O sea, el viernes recogemos doble porción para viernes y para Shabbat. Y dijeron Moshe y Aarón a todos los Bene Israel, al anochecer sabrán que Adonai los sacó de la tierra de Misraim, y a la mañana verán la gloria de Adonai, que ha oído sus quejas contra Adonai, porque nosotros, ¿qué somos para que inciten quejas contra nosotros? Y dijo Moshe, cuando les da Adonai al anochecer carne para comer y pan para saciarse a la mañana, mientras escucha Adonai sus quejas que ustedes expresan contra él, porque nosotros, ¿qué somos? No contra nosotros son sus quejas, sino contra Adonai. Y dijo Moshe a Aarón, dile a la asamblea de los Bene Israel que se acerquen a la presencia de Adonai, pues ha oído sus quejas. Y sucedió que cuando habló a Aarón a toda la congregación de los Bene Israel, se dirigieron al desierto, y aquí que la gloria de Adonai apareció en una nube, y habló Adonai a Moshe diciendo, he oído las quejas de los Bene Israel, háblales diciéndoles, a la tarde comerán carne y a la mañana se saciarán con pan, y sabrán que yo soy Adonai su Elohim. Y después viene la narrativa de las godornices. Pero el tema principal que quería ilustrar era sobre todo de aspecto geográfico para poder ilustrar la travesía y establecer, de acuerdo a la teoría del rabí Alexander Poole, en su libro La búsqueda del Sinaí, y mostrar cuál fue la travesía que tuvieron que hacer desde Ramsés hasta, en este caso, Eilim, y después llegar a Refidim. Y me voy a detener aquí. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Danny de Cruz. Yeah, Daniela Cruz. I know I should have been a pop star. Ok. Pues espero no haberlos dormido y que puedan estar teniendo una noche de meditación en la Parashá y que tengamos una semana llena de bendiciones, de salud
y que podamos tener también trabajo que ha estado un poco lento y escaso, al menos aquí en el área de Texas para muchos de nosotros, y ahora con el frío las cosas no han mejorado, pero todo está en manos del cielo, dice el Pirkei Avot, excepto el temor al cielo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en temer y servir a nuestro Padre, Él se encarga de suplir nuestras necesidades en su grande paciencia y pueda Él darnos salud y bendición y nosotros estar listos para recibir esas bendiciones. Y no sé si nadie tiene entonces comentarios, me voy a detener aquí.